Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a este martes de 13 de julio de 2021. Gracias, estamos muy agradecidos con ustedes por acompañarnos desde muy tempranas horas de la mañana. Vamos a tener desde luego la presencia de dos de nuestros invitados. Ella es Naida Medrano, experta en políticas públicas y quien también estuvo viviendo en Cuba. Naida, bienvenida, buenos días. ¿Cuánto tiempo en Cuba? 10 años. 10 años, ¿verdad? Tienes mucho para también, y sé que has estudiado el comportamiento de este sistema a nivel geopolítico, así es que creo que va a ser bien interesante conocer desde tu perspectiva lo que ha ocurrido este fin de semana y todavía está ocurriendo, aunque hay muy poca información a raíz de ciertas restricciones del uso de internet en la isla. También nos acompaña Juan Maldonado, él es catedrático universitario y columnista también en medios digitales. Gracias, Juan, por acompañarnos y por aceptar la invitación precisamente para hablar de esos temas. Gracias, Ernesto. Buenos días, Naida, un gusto. Y bueno, estamos en este proceso coyuntural a nivel mundial, de donde debemos sacar mucho provecho para nuestras experiencias también. Bueno, Cuba sufre una crisis que sin duda alguna no es muy inusual, ¿verdad? Al menos eso es lo que hemos visto, no es muy inusual. No es muy usual, sobre todo porque lo que hemos visto en el pasado son protestas de las mujeres vestidas de blanco, ¿verdad? Que en su momento eran las que más, predominaban bajo esa misma modalidad, pero ahora hemos visto algo diferente. Vamos, pero son ustedes los invitados para poder conocer desde esa perspectiva lo que ha ocurrido en la isla. Amén. Si nosotros escuchamos solo las noticias y tratamos desde esa perspectiva tratar de comprender a Cuba es muy difícil, porque las noticias tienen también precisamente sus intereses de uno o de otro lado. Entonces a Cuba hay que realmente comprenderla, hay que comprender qué es lo que ha sucedido en este país a lo largo de la historia y en qué momento está actualmente. Ahora, analizar a Cuba no se puede hacer sin hablar del bloqueo económico. Son casi 60 años, ¿verdad?, de bloqueo económico en los cuales un país ha logrado posicionarse en torno al deporte, a la educación, al arte, a su construcción identitaria y a la economía, a pesar de la existencia de ese bloqueo. Un bloqueo inhumano, que hay que decirlo tal cual, ¿verdad? O sea, un bloqueo que no permite el proceso de desarrollo comercial de un país para con el mundo y que precisamente también ha tenido un impacto potente. Entonces tenemos dos factores importantes acá y sumaría un tercero, que es la crisis que la pandemia ha puesto en el mundo o ha colocado en el mundo. Por una parte, hay que escuchar a la población, hay que escuchar al pueblo, hay que escucharlo siempre. Ayer estaba viendo el programa que tuviste acá y una de las frases que salieron fue precisamente esa. Salió una frase que era: por estar ocupados en problemas del país dejamos de escuchar a la gente. No se puede dejar de escuchar a la gente. Ese es el mecanismo básico y fundamental y más importante para la política pública en general, desde su construcción hasta su evaluación y mejora. Entonces, son estos tres elementos. Por una parte, vemos que hay que atender al pueblo, hay que hablar con el pueblo, reconocer, y políticas públicas alrededor de ello. Por otra parte, tenemos el elemento de la pandemia, ¿verdad? Que la pandemia se ha venido a impactar potentemente. Y el tercero, que el bloqueo definitivamente no puede estar. Tres factores que logras identificar. Mi lectura va más desde el lado del estudio de lo que se sabe, de las conversaciones con conocidos que viven en Cuba, de la experiencia también que pasaron familiares como mi hermano, que también estuvo allá estudiando y que trae un referente de todo el proceso. Entonces esto me lleva a hacer esta lectura y creo que el momento coyuntural que se vivió el fin de semana, sobre todo en Cuba, responde a una situación de dos tipos de pandemia. Por un lado, la pandemia del COVID, que no solo afectó a Cuba, o sea, nos ha afectado a todos, pero que particularmente por el sistema geopolítico de Cuba,
tiene repercusiones particulares y encaminadas sobre todo no al área de salud, sino que más bien al área económica. ¿Por qué? Sí. Porque a través de la pandemia se hace pocos ingresos de dos rubros muy importantes de los que tiene ingreso Cuba, que es por el lado del aporte de muchos médicos cubanos que generan ese ingreso hacia él, y sobre todo el rubro del turismo. Del turismo. Sí. Que es el uno de los fuertes médico para poder y el hacer. Turismo de diversión, ¿no? Correcto. Vacacional. Entonces, y por el otro, la pandemia también económica, que está reflejada, como bien decía Naida, por el bloqueo, que también tiene su particularidad no reciente, sino desde hace años, pero que esos dos se conjugan para caer en una realidad existente. Naina decía de que a Cuba, para poder leer lo que pasa en Cuba, hay que comprenderla. Yo diría que hay que conocerla. Exacto. ¿Verdad? Hay que conocerla. Y por eso yo creo que hacía el énfasis al inicio del programa de que tú viviste allá, conoces muy bien también el tema del comportamiento de la sociedad. Este servidor también tuvo la oportunidad de estar casi un mes allá y logré de alguna manera conocer ese comportamiento in situ, el comportamiento y las modalidades de una sociedad que, si bien es cierto, creció, porque estamos hablando de cuántas generaciones. Entonces, estamos hablando ya de 2, 3 generaciones. De 3 o 4 generaciones, si quieres ponerle 5 generaciones. Entonces, de una generación acostumbrada a un estilo de sociedad que sin duda alguna no le parece. Pero decía alguien ahí también por el estilo, es que lo que sucede es que ahora ya hay un mayor despertar de una sociedad, de que si no tiene las condiciones mínimas, sabiendo que el mundo ha cambiado, difícilmente va a poder mantenerse y sostenerse un sistema de esa naturaleza. No sé qué tanto esto de alguna manera encaja bajo esa lógica de decir de que a Cuba no solo hay que, digamos, leerla, sino que también hay que conocerla. Claro, y hay que conocerla precisamente desde su bagaje cultural, o sea, cómo es la gente, cómo responde la gente, cómo reacciona la gente, qué educación tiene la gente, qué acceso a cultura o arte ha tenido, etcétera. Y ahí es donde Cuba hace un tanto la diferencia. O sea, en Cuba, obviamente, es una cultura que es muy hacia afuera. O sea, si a alguien no le gusta algo en Cuba, simplemente va y lo dice. Cuidado y no lo grita de esquina a esquina, porque eso también sucede mucho. Es muy cultural, claro. Es muy de allá, ¿no? Entonces la gente expresa generalmente. Es muy común, y sea que esté en desacuerdo, o sea, eso sucede allá adentro, se puede decir. Lo que no se realiza, digamos, internamente, es la conformación organizativa de una oposición. Sucede en Cuba que a través del partido único, que es el Partido Comunista Cubano, se puede tener acceso desde los CDR, que son los Comités para la Defensa de la Revolución, que son muy locales, muy de la cuadra. Entonces, esto que sucede en la cuadra, esto que sucede en el barrio, esto que sucede en el municipio, es muy común que esa vivencia sea ahí internamente. O sea, sí hay participación, sin embargo, sí hay diálogo. Con estas protestas lo que vimos fue las cuadras saliendo, porque era una multitud. Exactamente. Por eso es que dije yo al principio, pero hay que saber qué motivó, pero hay que saber qué motivó. Sí, pero hay que saber qué es lo que motivó la protesta. Empezó y se motivó por el tema de las vacunas específicas en San Antonio de los Baños, que es un municipio un poco en las afueras de La Habana. El presidente Díaz-Canel fue y se acercó a escuchar la problemática de las vacunas en San Antonio de los Baños. Entonces, el problema es cómo esto también puede ser utilizado, ¿verdad?, por otros espacios y otros mecanismos para abrir ollas de presión, sea a nivel externo o sea a nivel interno también. Entonces, ahí es donde tenemos que generar el análisis frío y tranquilo y con todo el amor que yo pueda sentir hacia Cuba, porque soy mucho de lo que soy, ¿verdad? Porque además crecí... Bueno, fuiste educada 10 años ahí. Exactamente, mi niñez y mi adolescencia. O sea, yo crecí los años más importantes de mi vida, de formación, en Cuba. Entonces, mucho de lo que yo soy tiene que ver con eso. Hay que valorar que la realidad histórica también va cambiando. O sea, ya no es la misma de los padres de la revolución, los que hace 60 años, que los hijos de la revolución. A los hijos de la revolución y ahora a los nietos de la revolución. Sí, pero yo creo que estos son hijos de la revolución, si estás hablando de 50 años. Yo creo que ya son que los puede nietos. tener 50 años, no 60.
Ya son, Algo así. creo que los, O sí, más, ¿verdad? más son, yo creería, los nietos de la revolución, de los que están ya siendo... usan internet. Sí, Bueno, correcto. Alguien decía por ahí, solo para un paréntesis y continuar con tu análisis, alguien decía ya, es que el problema es el haber dado facultades para abrir un poco el internet y mostrarle lo que es el mundo, decía. El ser humano por naturaleza Es correcto, es correcto, sí. Y se apega mucho al tipo de... Es un comentario Sí, así. al tipo de mensaje, y es correcto, es por la forma de cómo se recibe información y cómo se emite información dentro de estos entornos. O sea, que hay que ver dentro de estos factores. Y aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. La sobredimensión que muchas veces se hace de esa realidad o de esa información que se da. Y lo voy a mencionar solo a nivel de puntos de realidad, para ver cómo a veces se dimensiona o no una situación. Es cierto, desde 1994 estas son las marchas más grandes que se han dado en Cuba hasta ahora. Pero, por ejemplo, lo que se vivió en Colombia, que también fueron marchas mucho más fuertes y sobre todo con muchas vidas ahí. Sí, se mencionó, sí, se trató, pero fue un trato menos fuerte. Ahora que se dan unas protestas, sí, y que con realidad, porque se vive una realidad, pero creo que, no sé si es por el mismo efecto de cómo se maneja la imagen de Cuba, que se ha sobredimensionado. Hasta el momento no hay ninguna muerte, hasta el momento, pero es como, que está en crisis el sistema. No se sabe, porque el gobierno de alguna manera ha restringido el acceso al internet. Sí, pero creo que más de algunos opositores creo que ya hubieran hecho alarde de esto. Se está diciendo de que ha habido capturas. Yo he buscado información y no la encuentro. Sí, han habido capturas de algunas personas que son los que están generando este tipo de incitaciones a las marchas y todo esto, pero se sabe de que no hay hasta el momento ningún tipo de... Entonces, esa dimensión de cómo se está manejando o cómo se perciben dos situaciones muy particular y quieras o no, hay un morbo dentro del sentido de la realidad misma cubana. Bueno, en primer lugar, rescatar que es el único país latinoamericano que ha logrado colocar diferentes candidatos vacunales y sobre los cuales ya tiene efectividad 3. Abdala 1, Abdala 2 y el otro... No recuerdo cuál es el otro, pero se me ha ido ahorita, pero son 3 candidatos vacunales los que ahora sí ya tienen un porcentaje importante. En ese sentido, creo que al ser el único país latinoamericano, aún con todo y el bloqueo, coloca el estándar de vida en aspectos sociales de Cuba todavía en donde se debe de colocar. Es decir, eso hay que decirlo abiertamente y hay que remacharlo en función de realmente reconocer los avances que ha podido tener esta sociedad en su conjunto. Aún en la caída del bloque socialista, cuando la Unión Soviética generaba todo un ejercicio, en aquel entonces Unión Soviética generaba todo el ejercicio de apoyo económico para la isla. Pero y hoy hasta Venezuela, creo. Y ahora Venezuela, pero Venezuela tiene sus crisis también actualmente, entonces toda esta configuración mundial es la que ha venido también jugando su papel. Sí, eso me lo decía el productor hace unos minutos, Jorge León me decía, recordemos que sus grandes patrocinadores ahora no le están ayudando. Apoyando, ¿no? sí, y eso es un llamado que se ha hecho para que aquellos que se consideraban como amigos de Cuba, pues vuelvan otra vez a apoyarles y alimentarles, dado que esta situación. Yo sí quiero destacar algo, para poner en contexto tal vez para algunas personas que tienden a valorar o que han percibido que una de las razones por las cuales se han dado estas protestas del fin de semana es el tema de vacunas. Y lo mencionaba fuera de cámaras, de que según los datos oficiales de los organismos internacionales, Cuba está en la posición 15 de 31 a nivel de América Latina en cuanto a vacunación. De una población de 7 millones de habitantes promedio, se han vacunado 3 millones de personas. Pero de esos 3 millones, solo cerca de 1.7 millones son los que han recibido las 2 vacunas, o por lo menos han generado eso. Entonces, creo que la dinámica está en que por las mismas características de valorar a Cuba como uno de los países de América Latina más avanzados, o del mundo, no solo América Latina, sino del mundo, más avanzado a nivel de medicina, es que se ve lento ese proceso. Y conocer desde la perspectiva de ustedes la discusión que tiene este otro elemento importante,
que es precisamente la comisión encargada para elaborar el proyecto de ley y la aprobación que sería de una ley de agua. A ver. Claro, mira, el tema del agua tiene muchísimos años en agenda nacional y es un tema que definitivamente despierta intereses privados y societales también. O sea, la sociedad en su conjunto dependemos del líquido, ¿no? En este sentido, sí es muy importante reconocer todos aquellos esfuerzos realizados durante todos estos años que no pudo materializarse en un ejercicio de votación en la Asamblea Legislativa. Como decíamos anteriormente, al pueblo hay que escucharlo, a los sectores de la población hay que escucharlos. Hay ahorita un anteproyecto de ley discutiéndose en la Asamblea Legislativa que habla de 15 años de posibilidad de concesionar. Hay que escuchar a expertos, hay que escuchar a sociedades, hay que escuchar a espacios organizativos que han venido trabajando en la temática desde los diferentes enfoques que necesita ya este país por el tema del cambio climático y por el tema de cuencas. Hay que abrir también la puerta. No, el mundo entero nos está diciendo, en diferentes ejemplos, hay que escuchar a la población. Okay. Este tesis este día. El tema del agua debe ser prioritario. O sea, de hecho ya quedamos con más de 10, 15 años de esa deuda con la población y creo que lo importante acá es que la misma comisión se abra a escuchar al sector. O sea, no se puede votar aquellos esfuerzos que se vinieron trabajando con anticipación. Y cuando hablo de estos esfuerzos que venían de organizaciones que en realidad están interesadas para que este sea un bien para la población. Entonces, el compromiso debe ser ese. Primero, actuar de forma rápida porque ya no se puede esperar. Cuánta crisis hay en estos momentos de agua y las protestas vienen a raíz de eso. Y lo segundo, hay que abrirse a los sectores que en realidad pueden proponer algo y que sea algo en función del beneficio de la población. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado esta mañana para poder actualizar desde la perspectiva y opinión de ustedes estos temas que sin duda alguna van a requerir mayor tratamiento para los próximos días. Gracias nuevamente por continuar con nuestra programación. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al ministro de Salud, Francisco Alaví. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y buenos días a la población salvadoreña. Es un placer poder estar acá y seguirle informando sobre las situaciones de la pandemia y de la salud pública en el país. Evidentemente se ha observado un incremento en la cantidad de pruebas positivas que se están realizando día con día en el tamizaje comunitario y estamos observando cómo incrementamos a 238 casos por día y esto es muy importante porque si nosotros tenemos un incremento en la curva epidemiológica, la cantidad de casos confirmados, pues también sabemos que eventualmente van a llegar a incrementarse la cantidad de pacientes que requieren algún tratamiento intrahospitalario, como lo son precisamente los pacientes que están ingresados en las diferentes áreas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos observando que hay un incremento de casos? Y ustedes lo pueden ver en el día a día y la población no me dejará mentir en el sentido de que hemos disminuido la guardia, hemos disminuido el cumplimiento de los protocolos. Ustedes anteriormente iban a un lugar donde se realizaba cualquier actividad, puede ser un sitio de un comercio, un sitio, un restaurante, una ferretería, un lugar donde el día a día se desempeña. Hemos observado cómo ha disminuido el cumplimiento desde el sitio del ingreso. Antes nosotros teníamos una persona que estaba verificándole la temperatura, que estaba verificando de tomar el alcohol gel. Hoy estamos observando que prácticamente ya el cumplimiento, si bien es cierto, en algunos lugares se cumple, en otros ha disminuido esa intensidad o esa frecuencia con la que se realizaba. Entonces esto en combinación con ciertos grupos poblacionales que de alguna manera han disminuido la normativa, el lavarse las manos, el utilizar una mascarilla, esto va generando que existan incrementos en todo el territorio y esto evidentemente puede llevar al país a que esté en una situación difícil por el tema del COVID-19. ¿Estaríamos considerando que estamos viviendo una tercera ola de casos en el país? Es un tema de definición importante. Cuando nosotros nos referimos a una ola, estamos hablando de que hay un incremento de casos, estamos hablando que es una situación que de no controlar se podría llegar a tener un repunte mayor que la primera afectación.
En la pandemia es bien interesante el hablar de olas. ¿Por qué razón? Porque nunca llegamos a tener 0 casos, o por lo menos en el territorio no se ha logrado llegar a 0 casos. Y ese es un dato importante que debemos tener. Tuvimos 449 casos en ocasiones anteriores, el año pasado, que fue nuestro punto más alto, y ahora estamos llegando a 238 casos. De los 125 a 170 que teníamos de margen como, digamos, una relativa estabilidad, hoy estamos superando esos 200 casos, lo cual evidentemente podría llegar a incrementarse a tal punto de que la afectación que se vive en este momento pueda ser mayor a la que en algún momento se tuvo como cúspide de la mayor cantidad de casos que el país había tenido. Ministro, ¿podemos llegar a ser más estrictos y poner una restricción más fuerte en centros comerciales, estadios llenos, etcétera? Evidentemente cada día que incrementa la cantidad de casos y los indicadores de la salud, que no solo son la cantidad de casos confirmados que ustedes pueden observar en la gráfica, sino que el uso de camas hospitalarias y otros factores, pues va siendo necesario el poder implementar medidas que vayan a tomar el control o que vayan a disminuir esta cantidad de casos. Es una responsabilidad, por supuesto, del ente rector de la salud, del Ministerio de Salud, pero también es una responsabilidad que tenemos todos los salvadoreños para disminuir esos efectos negativos. Y precisamente por eso, este día vamos a presentarnos a la Asamblea Legislativa a presentar una iniciativa de ley muy importante para el manejo de esta pandemia en el país. ¿Se puede llegar a prohibir porque demasiadas actividades sociales, las alcaldías están llevando a cabo fiestas patronales, por ejemplo? Totalmente, yo creo que es muy importante el entender que cuál es el principio fundamental en esta pandemia es que cada una de las personas que se pone en contacto con alguien que ha tenido la enfermedad o está desarrollando la enfermedad puede contagiarse. Entonces, todas aquellas actividades que generen aglomeraciones, pero aglomeraciones de números bastante altos, deben de controlarse o deben de alguna manera prohibirse por lo menos en 15 días, ¿no? Es correcto, prohibirse para que de esta manera no se genere esa diseminación o esa transmisión de persona a persona. ¿Qué iniciativa va a presentar ahora, ministro? Eso es lo que vamos a mencionar, pues les pedimos que estén pendientes. Deme la primicia. No, tenemos que estar pendientes, es muy importante, eso es información de interés para todo el país, pero recordémonos que siempre vamos a buscar hacer lo humanamente posible porque el país vaya saliendo adelante de esta pandemia y también en un equilibrio en el cual no se vean afectados ciertos factores que de alguna manera el país ha ido recuperando. Ganando, porque sería demasiado contradictorio entrar en esa fase y esa es una responsabilidad, diría yo, que le corresponde a cada persona. El hecho de que tenemos ya un nivel de vacunación poblacional a entrar de nuevo en esto. Entonces, ¿de qué nos ha servido todo eso? Decía alguien acá, mira, la gente piensa, Ernesto, que la vacuna, dice Aguiar Armando, dice, la gente piensa que la vacuna los protege, los no vacunados deben cuidarse más. O sea, pero ahorita estamos ya con los jóvenes de 18 años, ¿no? Sí, es correcto. Hemos observado que de alguna manera las personas que se vacunan dejan de cumplir los protocolos. Y lo más difícil es que dejan de cumplir los protocolos sin completar el esquema de vacunación. Entonces, no solo se ponen en riesgo ellos, sino que ponen en riesgo a las demás personas. ¿Por qué es tan importante que una persona no deje de cumplir el protocolo de bioseguridad? Primero, porque las vacunas no se pone la dosis completa en un día, sino que lleva un proceso. Entonces, si usted no se cuida, puede ser que el efecto que le genere una dosis no sea el suficiente para protegerlo, ¿verdad? Eso como primer punto. Y segundo, y muy importante, y es que si bien es cierto, una persona ya vacunada tiene una protección ante la enfermedad grave o una letalidad, eso no quiere decir que no pueda transmitir la enfermedad. Si una persona está utilizando la vacuna, se ha colocado la vacuna, ¿verdad? Y no cumple las medidas de bioseguridad, él puede adquirir nuevamente la enfermedad. Evidentemente no va a tener una complicación, pero sí puede ser un vehículo transmisor para que otra persona que no se ha vacunado pueda enfermarse y de esta manera pueda tener una complicación grave de la enfermedad o incluso una letalidad. Y a eso sumémosle que el grupo poblacional vulnerable, estamos observando una característica que de verdad me asombra, y es que el día a día de los pacientes que tenemos letalidades y que reportamos, estamos observando que la mayor parte, casi el 99.9% de estas personas son de grupos vulnerables que se aperturaron hace ya varias semanas atrás, incluso meses, y no han recibido la vacuna, pero no la han recibido porque no porque no haya oportunidad, no la han recibido porque no han decidido irse a vacunar. Aquí está la tabla de dónde venimos,
¿verdad? Es correcto. Y las coberturas que se tienen. Es correcto. Existen varias modalidades para poder acceder. Ustedes pueden ver, estamos de 18 años en adelante. Tenemos la página web www.vacunacioncovid19.gov.sb, el mensaje de texto a través del 6055-5555 y por supuesto también todos los promotores de salud que siguen haciendo todo el trabajo necesario para poder agendarle una cita si usted no tiene esa facilidad. Recordemos, la página web es totalmente gratuita, no le consume datos, el mensaje de texto también tiene una facilidad para que la población pueda agendar su cita y de esta manera estar protegidos. La internista o el internista Gonzalo, vamos a ver, déjame esa información, por favor, productor, ahí sobre este tema de la variante Delta. Ya la tenemos en el país, dice médico alerta que variante Delta ya estaría en El Salvador. El internista dice que Gonzalo Batres Baires avisó que el sistema sanitario de Austria detectó una persona con esta variante proveniente de El Salvador, por lo que concluye que ya circula entre la ciudadanía salvadoreña. Bien interesante esta información y sí sería bueno que hiciera un análisis de la población porque el enunciado de la publicación es un enunciado que tiende a generar tal vez una información o sugerir una información que no es correcta. Cuando ustedes hacen el análisis de los comentarios que el médico virtió, dice que podría existir. ¿Y de dónde sale el podría existir? De un vuelo que según la información, esto está colectándose por parte de nuestro equipo epidemiológico, en un viaje en el cual recibieron 7 personas que tenían y que habían desarrollado el COVID, ojo, 7 personas que todas iban ingresando al territorio en conjunto, tenían la variante Delta, uno de ellos venía de El Salvador. Ahora, lo curioso del caso es que los 7 tenían COVID. Eso quiere decir que evidentemente ellos se contagiaron en la misma burbuja, podría decirse, o en el mismo contacto que ellos tuvieron. Ahora, los 7 no estuvieron en El Salvador. Y eso no quiere decir que el vuelo salió del Salvador hacia el país que se representa. Entonces, dar una aseveración como la que se está mencionando, más que irresponsable también, diría yo que tiene un objetivo de seguir generando una polémica o desinformación, que es lo que desde un inicio... en el país, esa variante. Según la evidencia que se tiene y el control de análisis que se realiza por parte del Laboratorio Nacional de Referencia en conjunto con la Universidad de El Salvador, que se hacen las muestras correspondientes, la variante Delta no se ha identificado. Eso no quiere decir que la variante no pueda ingresar o que la variante no pudiese existir, pero en base a la evidencia que se tiene actualmente no la estamos observando y eso parte de un análisis a nivel de todo el territorio. Ojo, yo no puedo decirle a la población no va a llegar la variante Delta o no va a llegar la variante de Brasil o no va a llegar la variante de otros países. No, ¿por qué? Porque nosotros no podemos frenar el crecimiento que está teniendo esta enfermedad. Y otro dato importante, no necesariamente la variante Delta tenga que ser la variante más agresiva en este momento, en el sentido que facilite la transmisión. Hay adaptaciones del virus en cada uno de los territorios que, si bien es cierto, tal vez no son tan famosas, puedan tener esa misma intensidad que tienen estas variantes. Ahora, ¿qué debemos de realizar? Pues retrasar la llegada de estas variantes el mayor tiempo posible. Eso lo hacemos solicitando un PCR para el ingreso y ampliar la estrategia que va a ponerle fin a esta pandemia, que es la vacunación. Entonces, yo creo que sería muy prudente escuchar a esos mismos medios de comunicación, como el que acabamos de ver, poniendo un titular donde llame a la población a vacunarse, lo cual yo creo que la población se puede dar cuenta que en los últimos meses, quizás un año y medio, nunca hemos visto un titular que llame a la conciencia para que podamos salir adelante. No, siempre observamos comentarios en los cuales van de alguna manera a no contribuir con la evolución de esta pandemia. Ministro Noemí de Chacón dice: buenos días, Ernesto, por favor pregúntele al ministro si los privados de libertad serán vacunados. Sí, yo creo que debemos comprender que esto es todo un proceso, se siguen contemplados todos los sectores de la sociedad y definitivamente nuestro objetivo principal es salvaguardar la vida de la población, y la población salvadoreña no obedece a si soy o no soy privado de libertad. Debemos comprender que la manera de poder estar seguro es un El Salvador donde la mayoría de las personas que habitan en El Salvador puedan tener las defensas necesarias para cortar esa transmisión. No puedo pasar por alto, ministro, preguntarle, porque en mi experiencia como padre también, cuando mis hijos han nacido, lo que nos recomiendan es aplicar un tamizaje metabólico neonatal. Es un programa que lo dieron a conocer ayer, creo que lo escuché decir, o el fin de semana.
increíble. El día de ayer no tienen ni idea la alegría que representa el poder implementar estas estrategias que, si bien es cierto, puede hacer que no se vean tan importantes, tienen una trascendencia fundamental, y es precisamente... Primero por lo caro que es cuando uno lo hace privadamente. Un análisis de tamizaje puede costar arriba de $300 y que de alguna manera no se tenía la posibilidad en todo el país para personas que tienen escasos recursos de poder realizar ese tamizaje. ¿Y qué representa esa estrategia que se inauguró ayer? ¿Qué es el tamizaje? El tener en las 28 maternidades la posibilidad de que a un recién nacido, un neonato, que son los primeros 28 días, se le tome una muestra sanguínea, y con esta muestra sanguínea nosotros podamos detectar si el paciente tiene hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es la disminución en las hormonas tiroideas por problemas tiroideos y por múltiples causas. ¿Qué es lo que sucede? Viene el bebé y tiene un hipotiroidismo, y es una enfermedad silente. ¿Eso qué quiere decir? Una enfermedad que no se ve, que no da síntomas. ¿Por qué? Porque el bebé ha venido recibiendo de parte de la madre, a través de la comunicación por parte de la placenta, ha venido recibiendo las hormonas tiroideas. Entonces el bebé en su momento no tiene el inconveniente, pero un par de días después del nacimiento, este bebé pues comienza a tener esa sintomatología. ¿Y qué genera el tener bajas las hormonas tiroideas? Retraso mental, genera retrasos en el desarrollo. Vemos niños que tienen dificultades en el aprendizaje, retrasos mentales importantes. Vemos niños que no pueden desarrollar o mover sus extremidades de una manera adecuada. ¿Y qué termina sucediendo? Que los padres terminan llevándolos a centros de atención, a centros donde se le brinda atención a este tipo de niños porque requieren fisioterapia y un montón de cosas, cuando desde un momento se puede prevenir. ¿Y eso cómo se hace? Tomando esta muestra, este tamizaje, y iniciando el tratamiento lo más oportuno posible. Ahora, esto es acceso equitativo a la salud. Esto es una muestra más de cómo la política del crecer juntos, el desarrollo infantil temprano, va a tener una incidencia muy importante y va a lograr garantizar que ninguno de nuestros niños tenga esa dificultad o no tenga esa equidad en la salud, en la educación, y por supuesto que sean salvadoreños de bien para el país, y pues salvadoreños que vayan a sacar adelante nuestro territorio. Buena noticia, por eso no podía pasar por alto, pero regreso de nuevo así rapidito para que nos diga. Alguien pregunta, ¿se pueden mezclar las dos tipos de vacunas para ser aplicadas? Han existido estudios. En otros países lo están haciendo. No estudios como tal, sino que situaciones que han llevado a que esto suceda. No existe el soporte o el respaldo que existe para el resto del proceso de vacunación, por ende todavía no está recomendado a nivel internacional, pero los estudios siguen realizándose. ¿Va a llegar a la Asamblea Legislativa hoy, en la mañana? Vamos a estar en la Asamblea Legislativa en la mañana presentando esta iniciativa de ley que es de mucho interés para la población salvadoreña. Sé que ha sido la pandemia muy difícil, pero no debemos de perder todavía ese impulso que nos ha posicionado como uno de los mejores países a nivel internacional. Me quedé con el sabor de sacarle la primicia para que me la diera. Más restricciones, algunas medidas estrictas, ¿eso vamos a tener? Vamos a tener toma de decisiones importantes, medidas que vayan a ayudar al control o a limitar esta transmisión de persona a persona. Evidentemente ese es nuestro objetivo principal. Ministro, gracias. Le agradezco muchísimo, como siempre, estar atento a nuestras invitaciones y ponernos al día sobre esta responsabilidad que no solo recae de usted, sino que también en nosotros para cuidarnos, ¿no? Esto es un equipo y es toda la población, todas las entidades correspondientes y por supuesto el presidente que ha venido dándonos ese apoyo fundamental en todo el tiempo. Le agradezco muchísimo, gracias. Estaremos muy a la expectativa de saber qué nos va a decir en la Asamblea Legislativa. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.